Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Les saluda su servidor Arturo Aguirre, director de Radio Primavera Cuernavaca. La verdad me da mucho gusto saludarles el día de hoy porque en esta ocasión, junto con el doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien es el coordinador académico de este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021, nos vamos de viaje. Así es que les pedimos que se pongan ropa fresca, para que un sombrero porque hace calor, y dispuestos, por supuesto, a conocer la capital de la mayor de las Antillas, de la isla de Cuba, donde vamos a conocer la arquitectura de la Habana Vieja. Así es que sin más, cedo el uso del micrófono al arquitecto Juan Antonio Siller. Doctor, pues nos vamos con usted. Muchas gracias, muy buenos días al auditorio, a todo el personal técnico. Y vamos a estar desde La Habana Vieja en un recorrido virtual, disfrutando de esa arquitectura, de ese entorno tan importante de la arquitectura civil, de la arquitectura habitacional. Vamos a adentrarnos a la ciudad, a la parte de intramuros. Hemos hablado ya en otras sesiones de las fortificaciones de La Habana y otras más en la isla de Cuba, pero creo que vale la pena comentar el, el, en, el entorno cultural interior, el hábitat de esas ciudades amuralladas. Y me parece, yo lo dije para Cartagena de Indias cuando la comentamos en uno de los programas, que era una de las ciudades más importantes en la zona continental, en el área continental de América, por su calidad, su emplazamiento, sus fortificaciones, y tuvimos oportunidad tanto de hablar de las fortificaciones como de la arquitectura civil a través de dibujos y croquis muy interesantes, una representación muy especial, muy visual. Y comenté que esa era una de las ciudades más importantes. Pero creo que de las ciudades de las Antillas, creo que la de Cuba es la más importante. Es decir, hoy vamos a tener oportunidad de ver este, esta arquitectura aquí estamos ya compartiendo, creo que está completa. En el espacio del siglo XVI, XVII y XVIII. Mundos, cuando la ciudad en el siglo XIX se amplifica, se amplía y desborda ya las murallas que la contuvieron por 300 años. Eh, Quiero decir que Cuba tiene esa característica de una gran arquitectura religiosa, civil, administrativa, eh, que de las Antillas es la que tiene la mayor monumentalidad. Quizás la más temprana sea la española, Santo Domingo, República Dominicana. Inclusive es la más temprana, hay arquitectura del siglo XV, quizás la más temprana, más bien la más temprana, con una catedral, la primera primada, como se le llama, en América, pero hubo algunas normas que se establecieron de que no se edificara más en la española, sino que los alarifes, maestros de obra y edificaciones magníficas que hay del siglo XV, final del siglo XV, ya no se detuvieran y que simplemente la española fuera un lugar de tránsito hacia los asentamientos, los nuevos asentamientos en la zona ya del continente.
Y es por eso que las grandes edificaciones del final del siglo XV que se hicieron se suspenden y se hace una arquitectura más sencilla en la Española, en Santo Domingo, pero Cuba mantiene por su punto estratégico, su ubicación y los recursos que se enviaban de todas las colonias de América, mantiene una calidad extraordinaria en su arquitectura y es de la que vamos a hablar en esta ocasión. Son muchas imágenes, va a ser una sesión muy visual, muy ilustrada, y quise mostrar lo que había antes en algunas reconstrucciones de estas comunidades taínas y de pobladores en la isla de Cuba. Aquí hay una reconstrucción de un poblado indoantillano, eh, en donde se ven las construcciones dispersas hechas de materiales perecederos, de guano, como se le llama, estas cubiertas de palma, de bajareque con carrizos y otros materiales, algunas circulares que son muy características también, y que ya la influencia africana posteriormente va a tener a lo que se llaman los redondos. En la costa de Guerrero tuvimos muchos de estos redondos que son arquitectura circular traída ya por los esclavos que emigraron de algunos centros de ingenios y que se ubican en poblaciones de la Costa Chica en Guerrero. Y todavía hace algunos años veíamos estos redondos y el emplazamiento. Aquí se puede ver lo que probablemente fueron estos primeros asentamientos de estos pobladores. Otro de los tipos de arquitectura quizás más cercanos, más recientes en la zona rural, va a ser la arquitectura de madera, en muros y estructura de madera, en los elementos que la delimitan, y luego cubiertas de guano, que es una permanencia de esa arquitectura tradicional en donde se aprovechan los materiales del entorno y que así como veíamos en la imagen anterior de la arquitectura prehispánica rural, esta continuidad de materiales perecederos de la madera y del guano va a permanecer quizás hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, en muchas comunidades en el campo. Esta imagen es muy interesante, para dar contexto, es la entrada a la bahía de Cuba, de La Habana, y aquí vemos algunas fortificaciones que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, la fortificación de la Punta, la Fuerza, del lado inferior tenemos el Morro, y tenemos más adelante, vamos a ver otras imágenes en donde aparece la fortificación de San Carlos. Aquí tenemos esta imagen más amplia, que es muy similar a una que tenemos en el fondo de la sesión de hoy, que vamos a comentar más adelante. Y ahí se puede ver la cabaña, que es esta fortificación muy grande a lo largo de ese canal que entra a la bahía, y las poblaciones de Regla, donde había astilleros y se mantenían embarcaciones. La profundidad no es muy grande, entonces se tenía que seguir la zona central de estos canales de entrada en la bahía y fondear en los puntos de mayor profundidad para aprovechar mareas, etcétera, y hacer el ingreso a este espacio protegido. Uno de los mejores espacios, fue ideal para esta ubicación del punto de partida de América a la península ibérica. Ahí se puede ver el trazo de la ciudad, la zona de las murallas, el glacis exterior, donde no hay edificaciones, y ya se ve ahí algunos trazos de lo que va a ser posteriormente la ciudad del siglo XIX y XX, y poblaciones periféricas que empiezan a crecer en esta zona hacia 1743, que creo que es la correspondencia de este plano, que vamos a ver uno que fue cortesía de el doctor Robert Jackson. Aquí tenemos un detalle de este otro hacia 1757, donde se ve
la Gran Bahía, la parte interior. En la parte inferior se ve la ciudad de La Habana Vieja, Intramuros, y toda la periferia de esta costa y de bajos que eran todos estos espacios donde era difícil navegar con embarcaciones de mayor calado, pero que permitía una comunicación a toda esa bahía desde cualquier punto de manera muy directa hacia la espalda de la fortificación. Es decir, aquí podemos ver la fortificación al frente como un escudo y el resguardo de la ciudad hacia el interior por agua, en donde había unas baterías bajas, pero la defensa se hacía sin murallas, se hacía simplemente a partir de esas baterías. Aquí un detalle de la traza y de las distintas edificaciones importantes de casi todas las órdenes tuvieron un templo, un colegio, un hospital y todas ellas tenían una pequeña plaza al frente que se compartía entre atrio y plaza y que daba los espacios exteriores a la ciudad. Podemos observar que había una traza reticular siguiendo un poco cierta topografía en la retícula, pero se busca y se tiene y se logra una traza reticular que fue parte de lo que se integró en las ordenanzas de Felipe II y, ya posteriormente. Aquí se pueden ver los elementos de las plazas de armas, Iglesia Mayor, Santo Domingo, el Hospital Viejo, la Casa del Gobernador, el Templo de San Francisco, una cárcel, aduanas, plazas, hospitales, cuarteles y las murallas o cercas viejas y las distintas puertas que daban de tierra principalmente hacia el frente y luego los sistemas como se fueron ampliando ya en distinto momento. Y este es como el emblema, es decir, la ciudad tiene las llaves de la ciudad y aquí tenemos uno de los más bellos monumentos, es una escultura que está en la parte superior del Fuerte de la Fuerza eh, y sirve de portada a una publicación que eché mano de ella, Monumentos de La Habana Vieja, y se ve la Rosa de los Vientos en uno de los eh, brazos que porta esta mujer y la llave de la ciudad en el otro. Es una escultura en bronce muy emblemática que vamos a comentar más adelante. Y aquí nos hace recordar estas imágenes el tema que ya habíamos platicado en Cartagena de Indias, el uso de construcciones de mampostería, pero apoyadas con un gran uso de madera en entrepisos, cubiertas, balcones. La herrería no está presente por condiciones propias de la costa, difícil conservación, y la dificultad también de tener el hierro. Pero en cambio la madera va a sustituir los enrejados y vamos a tenerla en puertas, ventanas, celosías y en estas casas de balcón en esquina con estos postes que sostienen la cubierta de teja y son una verdadera eh, manifestación arquitectónica propia de esta región del Caribe, así como lo fue en Cartagena de Indias, cuando tuvimos oportunidad de comentarlo, pues aquí en esta región del Caribe va a ser una de sus características. Es un espacio, el espacio interior, protegido de sol, lluvia, a través de esos balcones, pero además tienen un significado de prestigio social, es decir, tener casa en esquina con un balcón de este tipo, pues hay una jerarquía social, económica, política de los funcionarios que ocupaban estos espacios. Aquí vemos algunas muy sencillas. Esta es una fotografía antigua del siglo, es una casa sencilla del siglo XVI de 2 pisos, se ve la cubierta y es una casa en esquina, pero muy sencilla, de las que muchas todavía se conservan en lo que es La Habana Vieja. Y aquí en esta otra imagen, en este otro dibujo del siglo, de una reconstrucción de una casa del siglo XVI,
se ven los dos tipos de balcones que van a prevalecer, balcones individuales de habitaciones importantes y balcones corridos muy similares a los que tuvimos oportunidad de compartir en la conferencia de Cartagena de Indias, todos ellos volados por ménsulas. Vemos el uso de la madera en portones, en los barandales, en los postes, y esta solución de cornisa que es muy propia de la arquitectura del Caribe, a base de teja, se va ampliando y hace una especie de cornisa a base de tejas y luego el volado para el gotero que tienen estas cubiertas inclinadas. Aquí vemos en el interior de una de estas edificaciones, la Casa del Obispo, en donde no solamente vamos a tener presencia de arquitectura en madera, en edificios religiosos, que todavía se conservan muchos, sino que en edificios de arquitectura civil vamos a tener este sistema conocido como par y nudillo, es decir, esos dos vigas paralelas cumplen una función estructural para evitar que la cubierta dos aguas eh, cree tensiones laterales, y es un tirante de madera, como lo vamos a tener en muchos edificios religiosos a lo largo de una nave principal. Y vemos cómo, además de tener una estructura de madera y de estos pares y nudillos como elementos estructurales, vamos a tener unos alfarjes de decoración en la parte superior. Y estas son las plantas arquitectónicas. Traje varias de ellas para comentar en esta conferencia. Uno de los aspectos de esta descripción arquitectónica es los elementos. Va a haber una puerta principal, en la parte baja se ve el zaguán, luego las habitaciones y salas. Aquí estamos hablando de la planta alta. Las plantas altas eran las plantas habitables, las plantas bajas eran rentadas para comercios, accesorias, o tenían menos calidad para habitar. Es decir, la parte baja es húmeda, poco soleada, poco ventilada, y realmente en esta región y en otras, en la propia Ciudad de México, la planta llamada planta real o la planta de habitación de estas mansiones era en la parte de arriba, pero convivían con comercios y otras actividades de taller, de accesorias en la parte baja que eran rentadas. Entonces aquí tenemos el eje principal a través de un zaguán en la planta baja, y en la parte de arriba la sala principal abre al centro las dos habitaciones, otras interiores, y lo que lo estructura, ilumina y ventila es un patio central, y en todas ellas va a haber un patio de servicio, un traspatio en la parte posterior. Vean cómo el patio central permite, a través de ese corredor porticado, iluminar y ventilar el sistema de habitaciones en torno a este espacio y recibir luz cenital y ventilación y probablemente una buena circulación de aire a través del zaguán y de ese patio para ventilar los espacios interiores. Y esta es la solución extraordinaria, rejas de madera, como en Campeche y en otros sitios donde son sustituidas posteriormente en otros lugares, van a ser de metal, pero en la zona de la costa siempre se va a mantener de mejor forma estructuras de madera que pueden resistir a la corrosión. Y aquí es esta idea de tener una protección a base de barrotes de madera y permitir una especie de celosía que permite el ingreso de iluminación y de ventilación, pero da una protección visual. Y aquí tenemos la forma de circulación de estas casas a través de corredores y galerías con arcos y barandales de madera, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos una casa sencilla con balcón, usando postes de madera, las columnas, las cornisas y una extensión de la cubierta de teja y los barandales y el uso en puertas y ventanas. Una planta baja, aquí podemos ver cómo lo que venía comentando, esta es
en La Habana Vieja, y es una casa de esquina. Podemos ver cómo las dos calles, Cuba y Cuarteles, constituyen la ubicación de esta casa, que tienen una mayor importancia las que son de esquina, y vean cómo la parte baja se renta para comercios y accesorios. Hay un zaguán, una galería con la escalera a la planta alta, dos patios, una galería intermedia también, y las habitaciones en la parte interior. Esta es la planta alta, es la que se habita, y vemos cómo hacia el exterior y hacia la esquina tiene un balcón perimetral donde la estancia o sala, el espacio de la familia, es el que ocupa estos dos espacios, el espacio interior, el intermedio y el exterior. Y luego las habitaciones, todas ellas a lo largo de un corredor, y lo articulan una galería, y lo articulan dos patios, un patio de servicio y un patio central. Y aquí podemos ver de esta misma casa el espacio interior y cómo se corona el paso entre la zona del vestíbulo escalera con un arco trilobulado que le da un aspecto muy especial, muy morisco a esta arquitectura, y permite una mayor amplitud en el paso de iluminación y en el paso de ventilación. Esta es la casa del Marqués de Justín en el barrio de Baratillo. Es una planta alta, y aquí podemos nuevamente ver una casa en esquina, ese gran espacio de la sala con sus cubiertas artesonadas, y los patios. Aquí hay doble patio con una galería que podemos ver al final, que permite la comunicación entre una de las salas, la del comedor, que siempre da al patio posterior, y las habitaciones. Y esta es la solución de los alfarjes de una de las casas habitaciones, y vean cómo se soluciona a base de vigas, madera y artesonados que son la decoración en la parte central. Aquí hay otra planta de la casa de Calvo en la puerta, planta baja, es la misma situación que hemos comentado, un zaguán primitivo que aparece ahí, una galería que es la que comunica a la parte alta, oficinas y comercios que no tienen comunicación al interior, se rentan y son exteriores, muchas veces tienen un tapanco que sirve para comercio y habitación, o taller y habitación. En México se les llama taza y plato, o plato y taza, y el patio, que es el que articula la distribución interior. Aquí está la planta alta, que es realmente la que se habita por la familia que tiene esta casona, y vemos cómo hay esa relación balcón, sala o estancia, las habitaciones perfectamente ventiladas y iluminadas, y un corredor y el comedor hacia la parte posterior de la casa, con la cocina de humo en la esquina del fondo, y el patio de servicios y caballería. Y vemos estas grandes portadas, la casa del Calvo, de la puerta, es la portada principal. Y bueno, esta arquitectura de habitación no la habíamos visto en Cartagena de Indias, y en cambio aquí tenemos grandes portadas de edificios. Vean el trabajo de esta portada barroca en dos pisos, una platabanda aparejada, un arco horizontal y un balcón principal que seguramente sale de la sala o la estancia de la casa. Y aquí, de esta planta arquitectónica, vemos una estructura más de patio central, es decir, habíamos visto espacios angostos y largos, tanto de esquina como de entrecalle, pero aquí tenemos una casa de esquina con una planta más cuadrangular, y las galerías en dos pisos, y los espacios interiores que tienen comunicación hacia interior a lo largo de la crujía, hacia las galerías interiores y hacia los balcones. Esta es la forma de solucionar en el interior, más bien en el exterior,
la, la fachada, en donde se permite a través de estas persianas, circulación siempre de aire, protección del sol, y estas lunetas de colores que vemos y que tenemos en muchos lugares también en Campeche, son características de la arquitectura ya del siglo XIX en La Habana, y que con la luz tan intensa de esta región, pues ilumina el interior de colores extraordinarios. Otro ejemplo interesante en planta alta de una casa habitación, y los mismos elementos que hemos venido comentando, con la idea de un comedor en medio de dos patios para tener una mayor ventilación, y la parte de servicios al fondo, y en la parte perimetral las habitaciones. Las galerías son las que hacen la comunicación externa, interior, y luego tienen la comunicación interna entre cada uno de los espacios de habitación. Y aquí podemos ver en este dibujo reconstructivo ese espacio interior que se genera en estos dos patios, el paso de la galería alta en esa comunicación. Me recordó algunas casas en Filipinas que tienen esta misma solución de comunicar una sección con otra, con una galería cubierta de un espacio al otro. Antigua casa del Marqués de Villalta, en el barrio del Baratillo, en La Habana Vieja, en donde se puede ver esta fachada exterior con las accesorias y comercios en, en ese piso dividido con un tapanco, y luego una planta de doble altura en la parte de arriba, con un barandal, un balcón continuo, y un tercer nivel. Y si ven en la parte final, un mirador, muy parecidos a estos miradores que habíamos comentado en Cartagena de India. Aquí está otra casa más sencilla, en el mismo barrio de Baratillo, en una casa de dos niveles, con una entrada lateral, un balcón en esquina, y la solución de cubiertas con teja. Estas son casas muy sencillas también, con un pequeño zaguán, un recibidor, un patio pequeño y un traspatio, en donde podemos observar, previa a la restauración, seguramente los elementos de los barandales, de las celosías, de las rejas, y el uso de la madera. Y esto es todo un catálogo de arcos de los zaguanes de casas del siglo XVII, ya con elementos muy barrocos, y vemos estos arcos mixtilíneos de medio punto con carrete colgante, otros más neoclásicos, arco trebolado o polilobulado, como lo llamamos, otro tiene elementos conopiales, en fin, los pinjantes en el último ejemplo, en donde se hace un alarde estructural, donde ese elemento, la que aparece con una letra A, parece colgar y sostenerse en el aire, pero es un sistema ensamblado en la propia dovelas de los arcos, que hace este artificio arquitectónico y un alarde en donde uno nos explica por qué se sostiene ese elemento de piedra que cuelga y que se sostiene, pero es una solución estructural interna muy usada. Aquí vemos el uso de estos alfarjes y cubiertas de madera en templos. Aquí se ve un artesonado muy rico en este crucero de una iglesia, en donde la cúpula se soluciona con un elemento de madera estructural, y luego la decoración del alfarje. Esta es la solución de esquina para amarrar, son tensores que permiten con vigas perimetrales amarrar la esquina para que no se abra, y luego el desplazamiento ya de todas las vigas y el tablado para cubrir posteriormente con teja la parte exterior. Aquí vemos algunas ménsulas que salen para amarrar las cuatro esquinas, y aquí se ve los tirantes de par y nudillo que hemos venido comentando y que estructuran esas cubiertas. Vamos a tener también las puertas. Esta es la imagen ya
quizás hacia el siglo XIX, de la ciudad que crece hacia afuera de la muralla. Al fondo se ve la ciudad, las torres de las iglesias, que son los hitos y la referencia y la escala. Y aquí podemos ver cómo hay una especie de paseo peatonal en carretas, y una de las puertas, las puertas de tierra, que daban a lo que era el antiguo glacis o área descubierta y de protección. Entonces, de una fortificación y un área de defensa pasa a un área de esparcimiento cuando las murallas dejan de ser útiles. Y en, eh, en esta otra imagen vemos el uso de las plazas, los lugares públicos son importantes. Del lado izquierdo hay una especie de caserío o mercado. Vemos la fachada con unos arcos trilobulados, y por un lado tenemos un templo con una espadaña, y al fondo tenemos uno con torre. Pero esta es la actividad y la escala entre las casas de un solo nivel y las edificaciones de mayor escala y jerarquía, que son los templos con sus torres. Esto es en Santiago de Cuba. Es decir, quise traer algunos otros ejemplos de otras ciudades en Cuba, en donde no son menores la calidad de su arquitectura. Quizá la fachada nos resulte muy sencilla, con unos balcones corridos y teja, pero la riqueza está en esas cubiertas. Son cubiertas de madera, perfectamente estructuradas y con esta decoración de artesonados extraordinarios, que en poblaciones rurales podemos encontrar todavía conservadas. Y en Camagüey, ahí tuvimos oportunidad en un viaje que hicimos con estudiantes de visitar esta casa, y las grandes ollas de barro que están ahí en el patio y que sirven de aljibe. Es decir, se recoge agua de lluvia, que es agua dulce, a través de unos canales, y se envía a estos bidones de barro, y que permiten mantener y conservar el agua fresca y tener agua de lluvia que es de mejor calidad que muchas de pozo, que es mucho más salina. Aquí en Trinidad tenemos esta pequeña casa de esquina de balcón. Son poblaciones más sencillas, pero la tipología de las grandes ciudades, como es La Habana, se repite a lo largo de muchas de las poblaciones en la isla de Cuba. Regresamos a la isla de, perdón, a la plaza, una de las plazas en La Habana Vieja. Es un grabado de la Plaza del Mercado de 1762, donde podemos ver una partida militar al fondo, eh, personajes con carretas distribuyendo mercancías y productos, el uso de una fuente pública de agua corriente, y luego las arquerías al fondo y las edificaciones, las más importantes, que están en los espacios de las plazas comerciales. Entonces, los espacios de abajo son comercios y los espacios de la planta alta son habitación. Y aquí tenemos la Plaza Vieja en 1807, como esos espacios se empiezan a, a llenar con monumentos, con fuentes y con espacios para comercios, ya no solamente en las galerías bajas de los edificios, sino en puestos temporales o permanentes que se ponen en la plaza. Y aquí recordemos las ordenanzas de Felipe II, que planteaban que la plaza debe tener las llegadas de calles en las esquinas. Es decir, no llegan a mitad de manzana, deben llegar por esquina, y debe ser la calle, debe tener una prolongación, como lo podemos ver en lo que se llaman soportales o galería, y vemos cómo cada una de las calles desemboca y continúa en una cubierta de arcos que permite mantener esa zona comercial en la planta baja, y espacios de personajes importantes para la ciudad en la planta alta. Esta es la traza urbana y la traza arquitectónica, y además lo que es interesante es la orientación. Es decir, está ordenada en los 4 puntos cardinales la plaza,
al norte, sur, este y oeste, y es la calle Mercaderes, por la misma actividad que en este lugar se realiza. Y aquí tenemos algunas plantas de La Habana Vieja, en donde se ve el portal de abajo, que da como extensión de la banqueta o calle, y la sala principal en la parte de arriba, con un patio central, un esquema de planta cuadrangular, con una galería importante y los mismos elementos, el comedor al fondo, el patio de servicio y las habitaciones hacia la parte perimetral. Y este es el aspecto hacia el mercado, hacia la plaza, hacia la calle, como hay un balcón corrido y ya el uso de hierro en este momento y los lunetos de colores con los vitrales muy geométricos y que introducen una luz muy brillante, eh, colorida, y el paso de la ventilación y del aire siempre es constante por el uso de las persianas. Abajo vemos la portada de ingreso y aquí vemos otra casa antes de su restauración, la parte del primer nivel dividido en dos espacios, las accesorias y comercios y la habitación en la parte de arriba, que eran rentadas, la portada principal y la casa principal en la planta alta con la doble altura y un tercer nivel que seguramente fue una ampliación en otro momento en la parte de arriba, probablemente también para renta. Y aquí vemos de esta casa de Marco Pedroso la idea de esta estructura, de un zaguán, los balcones, es la planta baja, las galerías perimetrales, el traspatio, una escalera monumental, la portada principal de acceso y en esta otra de Mercaderes vemos la idea del balcón de esquina con elementos de madera, pero ya la introducción de elementos de hierro para el siglo XIX principalmente. Y aquí todavía vemos esta casa demolida que pues, era de gran valor, era una casa de esquina, y vean cómo la esquina se rompe con ese juego del balcón en madera. Es una casa muy sencilla, pero con un gran diseño en la solución de la continuidad de ese balcón que en la esquina no queda en un ángulo, sino que se rompe el ángulo con ese roleo que se hace. Esta casa del Conde de la Reunión en La Habana Vieja tiene esto que hemos venido comentando, ese espacio de comercio y accesorias en la planta baja, y vean la solución del balcón en donde no termina en forma cuadrangular, sino tiene una especie de roleo, los balaustres de las columnas, inclusive el arco en la parte de arriba que sirve de apoyo a una cubierta continua. Y aquí tenemos otra planta de estas casas largas, o sea, de proporción rectangular, en donde se articulan en torno a un patio. Esta es la planta alta de la misma edificación. Y aquí tenemos un plano de la Plaza de la Catedral de La Habana Vieja, que es una de las edificaciones más relevantes. Vean cómo hay un portal, está la plaza, hay otros portales comerciales, y la catedral en la parte superior, la plaza empedrada. La llegada a la plaza es por las esquinas en ambos lados y luego los portales se adelantan y hacen un espacio intermedio entre los interiores de los comercios, la plaza a cielo abierto y un lugar a cubierto del sol y la lluvia. Esta catedral fue, lo comentaba con Robert Jackson, y estábamos justo ayer investigando cuál había sido la presencia jesuita. Los jesuitas establecen un colegio de San José en La Habana Vieja, otro colegio en San Ignacio Camagüey, y la catedral, que es una edificación realizada por los jesuitas en 1748, dedicada a San Ignacio de Loyola, y que posteriormente a la expulsión de los jesuitas pasa a formar parte ya de la sede de la catedral. Pero esta es una edificación realizada por los jesuitas en una antigua ermita
y que es uno de los edificios más relevantes. O sea, la presencia jesuita fue muy destacada en su arquitectura en este lugar. Y aquí vemos una planta de un hospital que eran muy importantes, sobre todo de estos lugares en los puertos, en donde muchos enfermos de los viajes eran llevados y recuperados. Y lo interesante de esta distribución arquitectónica de 1756 es el panóptico, es decir, vemos cómo está distribuidos las habitaciones, los patios y cómo hay un lugar central desde el cual se distribuye la circulación a cada uno de estos conjuntos que pueden tener en cada uno de estos ángulos las zonas del hospital y su distribución. Y aquí tenemos para el siglo XVIII otra serie de arcos de los zaguanes, y los zaguanes permiten decorar y anticipar lo que hay en la planta alta de estas grandes casas, y tenemos arcos mixtilíneos, arcos barrocos, y todas estas formas que en el Caribe el barroco toma unas formas extraordinarias. Arcos en los zaguanes, de unos que son llamados trebolados, arcos mixtilíneos de distinto tipo, los óculos que también toman formas barrocas, y pasamos a algunas plazas. Esta es la plaza de San Francisco, en donde vemos esa actividad de las carretas eh, eh, jaladas por yuntas, las actividades con fuentes, agua corriente que se distribuye en la ciudad, y vemos las edificaciones y las protecciones con toldos de muchas de ellas. Aquí tenemos otra planta de un gran edificio, un gran portal, la planta baja de los capitanes generales, y vemos las edificaciones. Aquí tenemos la planta baja, los zaguanes, tenemos un grabado de la Alameda, es decir, hacia el siglo XIX muchos espacios se vuelven recreativos, sobre todo cercanos a la bahía interior, bancas, farolas y grandes paseos peatonales. Aquí vemos al fondo este espacio de la Alameda de Paula y el teatro principal en el fondo. Aquí está esta edificación, las fuentes y los personajes de la ciudad. Y en otras poblaciones como Santiago de Cuba, vamos a tener esta arquitectura también muy caribeña, el mercado y la iglesia al fondo. Y en esta ilustración de una casa consistorial vemos los diseños que se hacían previos a la edificación, la, en, la ermita de la Candelaria en Trinidad, en Valle de los Ingenios, y vemos este tipo de balcón eh, y ventana con barrotes. Aquí hay una casa mucho más sencilla, y aquí regresamos nuevamente a estas tinas gigantes en Camagüey, otras más en donde se almacena agua de lluvia. Y finalmente cerramos esta charla con la Giraldilla y las llaves de la ciudad, obra del escultor cubano Jerónimo Martínez Pinzón, realizada a mitad del siglo XVII, entre 1630 y 34, una obra en bronce y una figura emblemática de la ciudad. Estas son algunas de las referencias que yo podría dar al público que nos escucha. Son dos obras extraordinarias, son dos libros clásicos, La arquitectura colonial cubana, tomo 1, tomo 2, de Joaquín Weiss, y una publicación de difusión de La Habana 1982, de Monumentos de La Habana Vieja. Pues muchas gracias. Y estamos con tiempo suficiente para comentarios. Quería mencionar que El la, mapa, el plano. sí, el mapa, a ver si lo pueden poner, y La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982 bajo los criterios culturales 4 y 5, y es una inscripción muy importante que la UNESCO hizo a esta ciudad tan relevante. Sí,
la producción nos pudiera poner el mapa del fondo, aprovechamos de comentar algunos aspectos. Eh, Ojalá pudiéramos tenerla y haremos, en cuanto la pongan, algunos comentarios generales de la distribución de la ciudad, las defensas de las murallas, pero sobre todo los espacios que en la cartela del lado izquierdo de ese mapa, ese plano, nos muestra los nombres de cada uno de estos espacios. Ahí aparece la catedral con su espacio abierto hacia la zona de la bahía, hacia el interior, y aquí está, a ver si lo podemos, ahí está. Aquí tenemos lo que es la ciudad, la muralla, el canal de ingreso, que si vemos la profundidad, tendría que entrarse en cierto momento de marea alta para permitir, es un canal donde hay muchos bajos alrededor y es prácticamente un canal por el que se entra. Y luego en esta zona, el fondeadero es en estas zonas centrales, hay muchos bajos, toda la zona perimetral, ahí se alcanza a ver el barrio de Regla, toda esta parte fortificada, que es la que cubre el acceso al canal y protege a la ciudad de este lado. Por eso es que en la parte baja no hay muralla más que algunos bastiones. Esta es la muralla original y este es el glacis. Es un espacio en donde no se podía construir porque es parte de la protección. El arsenal está en la parte exterior por el polvorín y todo el problema que puede tener esto. Hay unos cuarteles acá, ya posteriores. Se ve cómo la ciudad empieza hacia 1743, que es el plano, a ocuparse fuera, pero no pegada a la muralla. Y aquí está la puerta de tierra. Posteriormente, en esto que se ve punteado, va a ser el bulevar que va a integrar la ocupación ya en el siglo XIX de esta zona de la ciudad y su ampliación. Tenemos los astilleros y el barrio de la Regla, y es un mapa extraordinario. La información de cada uno de estos espacios viene aquí, sobre todo de los hospitales y de las órdenes religiosas, y acá de los espacios civiles. En esta parte está la Plaza de la Catedral, donde estuvo esta edificación jesuita, y yo agradezco a Robert Jackson que nos facilitó esta imagen en color muy detallada. Gracias. Bueno, una presentación muy interesante y sí, este mapa es el más detallado que he encontrado de Habana, que no solamente tiene las defensas, sino también los edificios más importantes, por ejemplo, de la Colegio de los Jesuitas y los otros órdenes religiosos y otros edificios, y también detalles sobre las defensas. Sí, bueno, yo les quiero mencionar que este trabajo que hizo Emilio Roig allá en la Habana Vieja, precisamente después del triunfo de la Revolución Cubana, por decreto se le nombra historiador de La Habana. A su fallecimiento sube Eusebio Leal, una persona que conocimos personalmente, tanto el doctor Siller como su servidor, y que incluso en el día de su fallecimiento pues hicimos un programa especial. Lo que queremos decir es que existe una persona que se ha encargado de lo que significa el plan de manejo y gestión del centro histórico de La Habana Vieja. Esto ha dado continuidad. Y después, cuando recuerdo que don Eusebio Leal decía, vamos a rescatar piedra por piedra, pared por pared, casa por casa, calle por calle y cuadra por cuadra. Vamos, va de lo pequeño a lo grande. Y de esta forma hay un trabajo muy encomiable de parte de ellos y por supuesto las casas que hay ahí en La Habana Vieja, que es importante porque a veces hay unas que tienen una entradita pequeña, pero hacia lo largo o hacia el fondo, como bien lo señalaba el doctor Siger, son unas casas espléndidas que ahora uno puede contratarlas para pasar unos días ahí y convivir con familias cubanas. Es algo sensacional que nos mostró el doctor Siger y bueno, fue un viaje donde
pues revivimos. ¿Cómo hubiéramos querido estar ahí en la mañana con un cafecito cubano, a mediodía Esquinero. con algo ya un poquito más, con un poquito más grados, y en la tarde ya con un mojito cubano, Sí, ¿verdad? creo que un aspecto importante que no mencioné, pero que completo el comentario, es, he ido por varias ocasiones, invitado por algunos de mis alumnos que estuvieron en Churubusco, restauración, y luego sus maestros vinieron a México, y cuando iba allá siempre era un intercambio de libros y de invitaciones, muy amables, muy generosos, muy amables, muy hospitalarios, y tuvimos la oportunidad con los estudiantes de la primera generación de la maestría de restauración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de en su último semestre de la maestría, ahorraron, rompieron el cochinito y nos fuimos con todo el grupo a un viaje de prácticas. Y yo puedo decir que es extraordinario salir con estudiantes, si están estudiando este tema, ir al lugar, y nos recibieron en las escuelas, nos recibieron en los hospedajes de estudiantes. O sea, nos hospedamos con los estudiantes cubanos y entonces podíamos platicar con ellos tiempo completo y en las tardes, noches, y caminábamos con una mochila y la comida de tabletas que habían llevado estas de granola. No hubo tiempo al mediodía de parar a comer, entonces tomábamos café en la esquina, esos cafés rápidos, y comíamos granolas. Pensaron que no era cierto, pero yo se los hice efectivo y aprovechamos el tiempo completo. Y una de las cosas fue que nos permitieron visitar las obras en restauración, acompañados de arquitectos cubanos que amablemente nos recibieron y nos mostraron los interiores de obras en las que no se puede entrar mientras está en proceso. Y una de las cosas importantes es que es uno de los pocos centros históricos donde se buscó que sus habitantes permanecieran. En general, el criterio, mal criterio, es expulsar a los habitantes originales, hacer zona comercial y turística y deshabitar el centro histórico con sus habitantes originarios. En Cuba no es así. Ellos viven ahí, comparten espacios con los turistas, les rentan un cuarto, la gente convive con estas familias, y un aspecto que es las personas de la edad mayor. Normalmente son mandados o olvidados o mandados a un asilo a donde sea. Y aquí no. El lugar de retiro de personas mayores que requieren una atención especial es en su propio barrio. Entonces, la casa donde se les ubica es en el barrio donde han vivido y donde conviven con todos sus amigos, es decir, no se les retira de su espacio en donde están, sino que se les permite, se les ubica junto con las relaciones sociales que han tenido siempre, entonces siguen formando parte de esa sociedad y de ese espacio habitable, y eso hace no un esqueleto del centro histórico, sino que hace una ciudad viva. Yo creo que el criterio que en La Habana se ha seguido y que desafortunadamente no se sigue en los demás centros históricos, casi en ninguno, es un elemento que hay que tomar. El rescate del centro histórico no son el esqueleto, sus monumentos, sus edificios, por más relevantes que sean, sino es revitalizar el hábitat de sus habitantes y la permanencia de ellos, que son los que le dan vida a los centros históricos. Y esa es una gran diferencia que no tenemos en la mayor parte de los centros históricos en el mundo. Siempre se le expulsa al habitante original. Muy bien, pues ha quedado todo muy bien explicado. Muchas gracias. Nos saludamos aquí la próxima semana, mi estimado doctor. Gracias, Robert Jackson. Muchas gracias y estamos el próximo miércoles abriendo la segunda etapa de este ciclo, dejando un poquito ya la zona del Caribe con este cierre de La Habana Vieja, y vamos a iniciar con la zona continental de Sacramento, en Uruguay, un lugar importantísimo de disputa que ya el doctor Robert Jackson ha comentado en otras sesiones, y él nos ofrece también para el mes de septiembre una charla sobre el Río de la Plata, que es otro tema importante, y nos vamos a mover a Patagonia, vamos a ver estas fortificaciones y edificaciones en la zona del Cono Sur y la importancia
del paso del Estrecho de Magallanes para la navegación y el comercio. Entonces, vamos a dar inicio el próximo miércoles con esta nueva serie de conferencias sobre esta temática en este receso que habíamos tenido de 2 meses con temas diversos y tendremos invitados especiales. Muchas gracias. Gracias, doctor Siller. Gracias, doctor Jackson. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. Muchas gracias y tenemos una cita aquí la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora por este medio. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.